cuando no tenemos una tierra suficientemente fuerte, porque tenemos disfunciones, insuficiencias, pues el agua se nos empieza a desbordar. Y es la manera como podemos entrar a categorizar los edemas dentro de un ciclo de control, ¿sí? Usualmente en la tradición china. Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo en Acupuntura para Párvulos. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos a todos ustedes en sus procesos de formación. La acupuntura tiene algo muy curioso y es que es una muy buena terapia para trabajar edemas de miembros inferiores. Los edemas de miembros inferiores hacen referencia a una acumulación de agua en un tercer espacio anatómico y tiene que ver es más que nada con un desbalance principalmente hídrico, donde se aumenta la presión hidrostática dentro de los vasos o se disminuye una presión que se llama presión oncótica, ¿sí? Que es una presión ejercida por las proteínas para mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, la manera como nosotros regresamos toda esa gran cantidad de agua, ¿sí? Es a través de la circulación linfática, a través de la circulación venosa. Entonces nosotros debemos entender un poquito dentro de la tradición china cómo es la ruta del agua, ¿sí? Cómo es que el agua empieza a moverse a través de una cosa que se llama el triple recalentador o el Sanyao, porque el triple recalentador o el Sanyao es y hace referencia a un órgano que permite las vías de paso del agua. Así que si ustedes no entienden, primero hay que entender muy bien cómo es que se moviliza el agua. Entonces ahí tenemos un video, en mi canal de YouTube está, sobre las rutas del agua o el Jingye, ¿sí? Básicamente es eso. Y otro video interesante que es hablando un poquito acerca del Sanyao. Entonces eso lo teníamos como regresando a lo básico. Pueden encontrar el video para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo primero es entender lo que es normal. En la tradición china, entonces, el resumen rápido de Camilo es... El resumen rápido de Camilo. El movimiento del agua empieza desde toda la tierra y la tierra a través del yang del vaso, ¿sí? Genera ese primer movimiento del agua que nosotros estamos consumiendo a través de la alimentación para llevar en partes hacia arriba, su movimiento ascendente del chi es hacia arriba, para que el pulmón lo recepcione y el pulmón lo que hace es a través de su movimiento del chi, él gobierna una gran cantidad de agua, entonces genera ese movimiento del agua hacia afuera, exterioriza y también descende su chi para que el agua empiece a descender hacia todos los órganos de ahí para abajo, ¿de acuerdo? Es otra forma de hacer el metabolismo del agua. Entonces el pulmón conduce una gran cantidad de agua a todos los órganos del cuerpo y por último el riñón es a través de su energía yang también permite hacer ese metabolismo del agua que viene descendiendo desde arriba para generar orina y poder sacar ese exceso hídrico. Recomiendo que vean el video, ¿sí? El video está bastante completo para que ustedes lo entiendan muy bien, pero entendiendo un poquito la ruta metabólica del agua, pues nosotros tenemos que saber que si alguno de estos órganos entra en alguna disfunción, nosotros empezamos a tener retención de líquidos. Bien, toda retención de líquidos debe verse obviamente por un servicio médico, entonces no hago otra cosa que recomendarles que primero pues hay que evaluarlo muy bien con su médico de cabecera, que eso es supremamente importante. Bueno, ahora volvamos al cuento. Sí, entonces en la tradición china, ese movimiento del agua que es indispensable, que es un movimiento a través de la energía yang del vaso iniciando, pues uno si tiene disfunciones a través de la disfunción del vaso, a través de la disfunción yang del vaso, puede retener líquido, sí, que puede retenerse líquido en la cavidad abdominal o en los miembros inferiores, sí, cualquiera de los dos. Cuando tenemos disfunciones arriba del pulmón, el pulmón no desciende su chi, el pulmón empieza a acumular líquido. Como él tiene que descender su chi para que descienda el agua se empieza a acumular arriba si tenemos disfunciones a nivel pulmonar. No es lo más frecuente. Sí, realmente no es el órgano que más entra en disfunción para generar edema, pero los edemas de miembros superiores, de cara, en tradición china muchas veces pueden ser por las mismas disfunciones del chi pulmonar que no logra descender, entonces no logra descender el agua, entonces empieza a acumular el agua arriba. Y por último, quizá uno de los también mucho más frecuentes son las disfunciones de riñón, las disfunciones yang del riñón específicamente.
¿sí? Entonces, si el riñón no tiene suficiente energía yang, el yang es el calorcito, el yang es la parte metabólica del funcionamiento del órgano, entonces no hace ese proceso de filtración que hace una nefrona, una célula, la unidad funcional del riñón, no genera ese movimiento de filtración, entonces empezamos a retener líquido en los miembros inferiores. Bien, entonces ahí tenemos 3 órganos indispensables, en resumen, pero vean el video, la verdad, se los recomiendo mucho. 2 videos, lo de los Yin-Gel, los líquidos orgánicos, para que entiendan muy bien cómo es el metabolismo, y 2, lo del Sanyao, que es indispensable. Entonces acá hay 3 órganos o 4 órganos, porque todo ese movimiento del agua va orquestado a través del famoso Sanyao. Bien, entonces eso es supremamente importante. Entonces el Sanyao es el órgano que permite generar ese movimiento del agua a través de todo el cuerpo. Bien, entonces por eso es tan indispensable para nosotros. Bien, por ende nosotros tenemos que entrar a considerar, miren, hay 2 órganos básicamente que me conducen a tener edemas de miembros inferiores y son disfunciones de tierra y disfunciones de agua. Por ende, las disfunciones de tierra y las disfunciones del agua pues deben ser trabajadas, ¿sí? La mayoría de estas pues deben ser trabajadas a través de puntos de tierra y puntos de agua. Bien, la relación entre el movimiento tierra y el movimiento agua es esta relación fisiológica a través del agua, pero recuerden ustedes que la tierra tiene un gran control directamente sobre el agua, entonces pues uno también lo puede ver así. Cuando no tenemos una tierra suficientemente fuerte, porque tenemos disfunciones, insuficiencias, pues el agua se nos empieza a desbordar, y es la manera como podemos entrar a categorizar los edemas dentro de un ciclo de control, ¿sí? Usualmente en la tradición china. Pero bueno, vamos a dar algunos punticos que a mí me parecen importantes. Primer punto, estómago 36. Estómago 36 es un punto de tonificación de tierra. Hay que tonificar el yang del vaso principalmente, el yang del riñón. Esos son los 2 órganos más importantes a empezar a trabajar. Estómago 36 tiene una función adicionalmente a la tonificación yang, y es que estómago 36 tiene una función inmunomoduladora. Entonces, al ser una función inmunomoduladora, regula muy bien el Wei Qi. Entonces decimos, sí, es que la tierra saca Wei Qi, que es la energía defensiva, pero ¿dónde va ese Wei Qi? Entonces pensemos un poquito. El Wei Qi en la tradición china va entre la piel y los músculos, en un espacio, ¿sí?, donde van unos famosos zumluo o unos luos superficiales, y ahí se desplaza todo el agua. Entonces, si yo fortalezco a través de estómago 36, no solamente es por la función de tonificación del yang, ¿sí?, sino el fortalecimiento de esa energía que es el Wei Qi, entonces yo lo que voy a hacer es trabajar ese espacio donde va el Wei Qi. El Wei Qi va a circular debajo de la piel, entre la piel y los músculos, y va a fortalecer ese espacio para hacer como un cierre, consolidar la superficie, para decir, no, agua, no se me retenga acá, o es que usted no tiene que estar en exceso acá, yo soy el que manda, ¿sí? Entonces, por ende, el Wei Qi sí que tiene una importancia para fortalecer esa zona más superficial y evitar que haya extravasación de líquidos. Por eso es tan importante para nosotros. Entonces, primer punto de acupuntura que es indispensable, estómago 36, por esas 2 razones. Podemos tonificar tierra, energía yang, por ejemplo, un punto como vaso 3, es el punto yuan, es un punto de tonificación muy importante de toda la tierra. Por ende, viene siendo un punto bien importante para empezar a trabajar nosotros. ¿Listo? Y pues lo vamos a ver dentro de ese punto de vista. ¿Ok? Entonces sí que es indispensable para tonificar el yang. Vejiga 20, el punto shu de espalda del vaso, entonces es un punto de tonificación muy importante dentro de la tonificación yang del vaso, más que el mu. El mu tonifica mejor el yin, los puntos shu de espalda tonifican mejor el yang, entonces sí que es indispensable. Pueden usar los otros puntos definitivamente, ¿ok? Pero quizás sean los más importantes para hacer la tonificación de la tierra. Bueno, bien, debo generar un movimiento también de agua que no se me empiece a retener, entonces hay algunos punticos que son indispensables dentro del canal de vaso. Un vaso 9 es un buen punto para movilizar líquido, para movilizar humedad del llave inferior, entendiendo llave inferior no solamente como esa zona pélvica, ¿sí?, que la traemos en tradición china, sino que también ocupa el espacio de fascias en los miembros inferiores, o sea, donde está el edema de los miembros inferiores. Entonces sí que es indispensable eso. Por ejemplo, un vaso 9 también trabaja muy bien insuficiencia venosa, o sea, la dilatación varicosa que puede ocasionar edema con el tiempo, y es de los mejores puntos, ¿sí?, cuando se trabaja con electroacupuntura. Yo sé que no es el propósito del video, pero también hay que ver un poquito acerca de las causas.
Hay edemas que son linfedemas, o sea, son edemas porque la circulación linfática tiene problemas. Entonces, ¿cómo se maneja la circulación linfática dentro de la tradición china? La circulación linfática tiene que ver muchísimo con el movimiento tierra. Entonces hacemos una analogía desde Occidente y decimos sí, efectivamente la circulación linfática tiene que ver con el movimiento tierra. Entonces el trabajo sobre tierra es indispensable para generar ese mismo movimiento de toda la circulación linfática. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, puntos del movimiento agua que tonifiquen la energía yang. Tenemos riñón 3, un punto yuan indispensable para el trabajo y para la movilización del agua, es supremamente importante, ¿listo? Para generar ese movimiento, ese riñón 3 es indispensable para nosotros, entonces hay que entrar a considerarlo. Un punto que no puede faltar, riñón 7. Y es más, miren el nombre, ¿sí? El nombre del punto, ¿sí?, hace representación al movimiento del agua, a la no retención. Ese riñón 7 tiene algo indispensable y es que tonifica muy bien el yang del riñón, más que el riñón 6. El riñón 6 tonifica mejor el yin, el riñón 7 tonifica mejor el yang del riñón y por ende lo que hace el movimiento es generando movimientos del agua para que no se me estén reteniendo, pero es de los mejores puntos para trabajar edemas de miembros inferiores y vamos a trabajar toda la energía yang del riñón para darle que fortaleza ese yang y genere el metabolismo del agua y que no se termine reteniendo el agua. Entonces sí que es indispensable eso. Tenemos otros puntos, por ejemplo, puntos de vejiga en la región posterior, los puntos Shu, que nuevamente dan mucha energía yang, vejiga 23, y a mí me gusta usar un vejiga 22, que es el punto Shu del Sanyao. ¿Por qué es importante? Uno, porque como les dije, todo va orquestado por el Sanyao, las vías de paso del agua van reguladas a través del Sanyao, del triple recalentador, por ende es indispensable trabajar sobre la energía yang del Sanyao. Entonces, un vejiga 22, que es el punto Shu del Sanyao, pues favorece el movimiento del agua orquestando esa tierra que estamos tonificando, ese agua que estamos tonificando y se tonifica gracias a esa energía del Sanyao. ¿Listo? Entonces, por ende es indispensable para nosotros y para generar movimientos del agua. Otro punto que a mí me parece indispensable viene siendo para llaves inferiores, como miembros inferiores. Estómago 28 es un buen punto para generar movimiento del agua. Me gusta, es un buen punto para empezar a regular. Me gusta trabajar, por eso mismo que estamos diciendo, orquestando un poco el Sanyao. De pronto un Sanyao 4, sí, es un punto yuan que da mucha energía al Sanyao, que viene siendo pues el que me orquesta todo el movimiento y genera movimientos de agua para que no se me terminen reteniendo. Entonces sí que debe ser un punto indispensable para nosotros. Pónganle ese punto, sí, importantísimo. Bueno, porque es el punto yuan, es un punto energéticamente importante. ¿Listo? A mí me gusta usar otros punticos que generen otros movimientos del agua, como por ejemplo REN 9. El REN 9 es un buen punto también por el nombre, ¿sí? Y el nombre efectivamente nos abre la perspectiva al movimiento del agua. Por eso el REN 9 debe ser un punto indispensable para los protocolos en el movimiento de agua, para que no se termine reteniendo. Y puntos ya propios que me dispersen ese movimiento. O sea, estamos generando movimientos de órganos para que a través de sus energías empiecen a generar el movimiento, pero hay unos puntos propios que me ayuden a dispersar la humedad. Por ejemplo, el llave inferior, donde está la retención de agua en los miembros inferiores. El resumen rápido de Camilo. Entonces, volvamos a repetirlos. Está el vaso 9, el vaso 6, no les dije, pero vaso 6 es un buen punto para dispersar las humedades que están retenidas en los miembros inferiores también. Estómago 28 es un buen punto también para que nosotros entremos a trabajar frecuentemente con ese punto, ¿listo? Y me saca agua para que no se me termine reteniendo, ¿listo? Entonces es indispensable trabajar esos puntos. Bueno, ya abrimos los puntos de espalda que me parecen seguramente importantes para trabajar. Ahora el momento reflexivo de Camilo. La enseñanza de fondo es, no se aprendan las cosas de memoria, porque miren que no estamos hablando de cosas de memoria, ¿sí? Estamos hablando de naturalezas de puntos y por qué los terminamos usando. Todo tiene una explicación, ¿sí? Hay que aprender muy bien canales, hay que aprender muy bien meridianos para poder entender la naturaleza de cada uno de los puntos, ¿sí? Pero, y nuevamente la recomendación, todo edema debe ser visto de igual manera en conjunto con la parte médica. La acupuntura tiene un gran aporte para el manejo de edemas de miembros inferiores, que es indispensable y es muy importante, pero siempre la valoración con el médico de manera conjunta. Bueno.
Bien, mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón, muchas gracias por su compañía, espero que hayan aprendido algo muy útil, vayan a ver el video de las rutas del agua, de los Yin-Ye, que son metabolismo de los líquidos orgánicos, para que puedan entender un poquito más lo que es normal para después entrar en lo que es anormal y entender por qué terminamos usando estos puntos que me parecen importantes. Bueno, un abrazo para todos ustedes, feliz día, nos estamos viendo, chao, chao.